Hola hermanos y amigos, bienvenidos. Es nuevamente un gozo que podamos tener este tiempo juntos para adorar a Dios. Y si es la primera vez que se está sumando a esta transmisión, deseamos que Dios le bendiga grandemente a través de la exposición de su palabra y que el Señor pueda estar hablando a su corazón a través de su palabra. Así que vamos a empezar juntos a través de la lectura de la palabra, así que los invito a que puedan buscar en sus Biblias. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25. Esa es la lectura inicial que vamos a tener. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25. Dice la palabra de Dios: Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar entonces este tiempo de adoración a nuestro Dios, orando juntos, y después tenemos un tiempo de alabanzas. ¿Oramos? Gracias, Padre, por este tiempo que nos permitís abrir la palabra, abrir las Escrituras y ver en ellas esta obra gloriosa que ha sucedido en el corazón de los creyentes, que hemos sido rescatados, redimidos de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, heredada del mundo, de un mundo que persigue deseos mundanos, y nuestras mentes han sido cambiadas para perseguir tu voluntad, para hacer tu voluntad. Hemos sido engendrados no de una simiente corruptible, como dice tu palabra, sino incorruptible. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Por eso venimos en este tiempo con humildad delante de tu presencia a confesar nuestros pecados y pedirte, Señor, que nos perdones, y a pedirte también, Señor, que nos permitas en este tiempo concentrarnos y adorar tu santo nombre y buscar tu rostro y poder glorificar tu santo nombre juntos como iglesia, juntos como un cuerpo en Cristo. Señor, guíanos, guía este tiempo que sea agradable a tu presencia y que la exposición de tu palabra, Señor, ilumine la mente, el corazón y el entendimiento de aquellos que miran esta transmisión, Señor. Oramos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén
Muy bien, vamos a cantar acerca del Dios que adoramos. Cantamos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte. Y para Él, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él. Y para Él, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Amén, gloria a Dios. Este es el Dios que adoramos. Y vamos ahora a cantar del gran misterio que es el Evangelio que ha sido revelado en las Escrituras. Cantemos juntos. Ven a ver el gran misterio que en el cielo comenzó, el más digno de los seres, de criatura se vistió, visitó nuestras tinieblas, su luz pura reveló. Vean a Cristo el Rey de gloria, rescatando al pecador. Ven a ver el gran misterio, hombre y Dios es a la vez, el Adán que vino luego, el cumplimiento de la ley, fue tentado como todos, mas el mal no le venció, proclamando está escrito, resistió al tentador. Ven a ver el gran misterio, el Creador en una cruz, en lugar de pecadores arruinados ante Dios, dan el precio allí pagado para nuestra redención. El Cordero victorioso, mucho pueblo allí llegó. Ven a ver el gran misterio, la muerte se enseñoreó, mas no pudo detenerlo, de la tumba se ausentó. Firme está nuestra esperanza, puesta en su resurrección. Algún día le veremos, dando eterna adoración. Firme está nuestra esperanza, puesta en su resurrección. Algún día le veremos, dando eterna adoración. Amén, gloria a Dios. Y vamos a terminar este tiempo de alabanzas cantando de nuestra fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna Y de toda bendición, exaltar tu gracia.
Jesús vino y me buscó para rescatar mi alma, con su sangre me compró. Oh, de tu abundante gracia, Oh, de tu abundante gracia, cada día soy mejor, que la fuerza de esa gracia ancle en ti mi corazón, pronto a andar lejos de Cristo y alejarme de mi Dios. He aquí mi corazón, haz lo tuyo, oh Señor. toma nuestros corazones. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Gracias, Señor, por este tiempo de canciones. Gracias por tu palabra que ha sido cantada y ha sido leída. Y ahora queremos preparar nuestros corazones para el estudio de las Escrituras. Oramos por quien va a exponer la palabra, nuestro pastor, para que tú le bendigas y podamos ser edificados todos juntos mientras escuchamos tu palabra y aprendemos de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre santo de Cristo. Amén. Buenas noches, mis hermanos amados y amigos que nos siguen en la transmisión. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro. Pablo estuvo leyendo la porción completa, todo el párrafo. Nosotros vamos a concentrarnos, continuando lo que hemos visto el domingo pasado en los versículos 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 hasta el 25. Bien, tienen ahí sus Biblias. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Vamos a tomar unos segundos para orar. Padre amado, qué preciosa verdad, Señor, que esta es tu palabra, que cuando leemos tu palabra es como si tú mismo, Señor, nos hablaras. Padre, y al explicar tu palabra, al exponer tu palabra,
Oramos, Señor, que sea conforme a lo que tú nos quieres decir, Señor. Por favor, Padre, guíanos para poder entender tu palabra y guíanos y danos de tu gracia para aplicarla en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Estos hermanos estaban padeciendo, había comenzado una persecución desde la capital del imperio y se extendía hacia todo el imperio. Y el apóstol exhorta, observen, en tres áreas de la vida cristiana: la esperanza, el temor de Dios y la santidad. La esperanza, el temor de Dios y la santidad. Pero a la luz o como resultado del sacrificio del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo, quien dio su sangre por nosotros, quien dio su sangre por ese pueblo que Él está formado, por esos elegidos que mencionó en los versículos previos. Es decir, el Evangelio ha traído a nosotros estas maravillosas virtudes espirituales. Trajo esperanza, esperanza de vida eterna, esperanza de la venida de Cristo por nosotros, el temor de Dios que no teníamos antes, y esta santidad que va en aumento en nuestras vidas, que no teníamos ni anhelábamos, pero ahora es parte de nuestra vida. Ahora, en tiempos difíciles, mi esperanza se debilita. Tenemos que reconocer que esto es real. Nuestra esperanza se debilita. Y es por eso que el versículo 13, Pedro enfatiza: poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Somos propensos a poner nuestras esperanzas no en Dios, no en su intervención, sino en otras fuentes rotas que no retienen agua, que nos defraudan, porque Pedro dice: poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Esta es la cosmovisión cristiana del futuro del mundo. Para nosotros es una esperanza maravillosa, para este mundo no. Pero Cristo viene. Y esa es la gracia que se completará en un sentido, que revelará Jesucristo en su venida. Será la conclusión de nuestra salvación completa, es decir, la glorificación. Esa es nuestra esperanza. También en tiempos difíciles, nuestra santidad es atacada. Es por eso que el versículo 15 dice: sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y nuestro temor del Señor es puesto a prueba. Nuestro temor del Señor, bajo amenaza de nuestras vidas, cuando estamos en peligro, podemos negociar nuestras convicciones y perder de vista nuestro temor de Dios. Por eso dice el versículo 17: conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. En otra versión dice: todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero ahora veremos que Pedro suma otro desafío más en otra área de nuestra vida fundamental, de la vida cristiana, de la vida de la iglesia. Y básicamente es que ellos, y por ende nosotros, no debían descuidar el amor por los hermanos. En tiempos de persecución, en tiempos de sufrimiento, no debían descuidar su amor por la iglesia. Es decir, mi amor por la familia de Dios puede verse severamente afectado, y es por eso que leemos en el versículo 22: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El título de este sermón es: en tiempos de aflicción, ama a la iglesia. En tiempos de aflicción, ama a la iglesia. La tentación es que ante el sufrimiento nos ensimismemos,
nosotros nos convertimos en el centro y demandamos ser amados, ser escuchados, ser comprendidos, ser animados, ser ayudados. Cuando yo procedo de esta forma, mi hermano, dejo de cumplir los 2 mandamientos que resumen toda la vida cristiana. Jesús le dijo en Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por lo tanto, cuando yo vivo mi vida centrada en mi propia supervivencia y pierdo de vista al prójimo, pierdo de vista a Dios, en un sentido estoy totalmente desenfocado de la vida que Dios quiere para su iglesia. Hay 7 implicaciones en estos versículos que no vamos a analizar en detalle por un asunto obvio de tiempo, pero desde el versículo 22 al versículo 25 vemos 7 implicancias. En primer lugar, Dios nunca debe dejar de ser el centro, aun cuando estemos pasando aflicciones. Dios es el Señor, Él reina. En segundo lugar, y paralelamente, yo nunca debo ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Yo no soy el centro. En tercer lugar, tampoco dejar que los enemigos o los problemas lleguen a ser el centro de nuestras mentes. En cuarto lugar, mis hermanos en Cristo son más importantes que yo mismo. En quinto lugar, nunca debo demandar amor. Nunca debo demandar amor, sino darlo. En sexto lugar, el amor que Dios nos pide es fraternal, auténtico y puro. Y en séptimo lugar, los nacidos de nuevo pueden obedecer este mandato aún en tiempos de aflicción. Cuando conocí al Señor allí en mi juventud, llegué a mi iglesia y conocí muchas personas, pero en especial conocí a una hermana en Cristo, una señora mayor, muy sonriente, muy amorosa, muy servicial. Su nombre era Elena. Elena era muy amada por todos, muy amada por todos. Años más tarde, Elena se enfermó de cáncer. Ya yo, casado con Nancy, mi esposa, la visitamos para animarla, para servirle. Ella estaba sola, muy frágil, muy débil de salud. Pero cuando salíamos de su casa, salíamos animados por su actitud. No había perdido su gozo en Dios. Su cáncer no había apagado su gozo en Cristo. No demandaba nada. Sentía gratitud por la iglesia, por sus oraciones, por las visitas y sobre todo nos ministraba a partir de su dolor, de su lecho de agonía. Pienso que este pasaje nos anima en esta dirección. La pregunta que surge es, ¿se puede tener esta actitud en medio del peligro, del sufrimiento? El pasaje nos dice que sí se puede y el pasaje nos dice que se debe tener esta actitud. La razón es que hemos sido capacitados para poder hacerlo. Cuando nos convertimos, versículo 22, cuando obedecimos a la verdad, fuimos purificados en nuestras almas, en el ser interno de nuestras vidas, para un amor sincero de hermanos. Realmente Dios lo hizo. Para entender mejor lo que Pedro está diciendo en nuestro pasaje, debemos tener en cuenta el trasfondo cultural y moral de estas personas a las cuales Pedro les escribe. Y hay un texto
en esta misma carta que nos da luz para entender mejor nuestra porción, y es en el capítulo 4. Vamos allí, capítulo 4. Versículo 3. Dice la palabra de Dios: porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Sabiendo el pasado de la mayoría de ellos, de estos hermanos, es que se entiende mejor lo que Pedro escribe. Este versículo describe la vida que ellos tenían antes de conocer a Cristo. Un pasado muy oscuro, observen. Un pasado muy oscuro, sensualidad, lujuria, borracheras, orgías. Esa era la vida de los gentiles, de los paganos. Y ellos habían venido de esa clase de vida. Se les perdonó mucho. Y a los que mucho se les perdona, deberían amar mucho. Ellos fueron transformados para vivir en comunidad, pero en un amor que ellos no hubiesen podido dar antes de Cristo. Ellos habían llevado una vida totalmente inmoral, con sus corazones entregados a la lascivia, una cultura sumergida en el pecado, en el ocultismo, una comunidad idólatra y sensual, y a propósito muy similar a nuestra cultura. Y probablemente muchos de nosotros, que hoy somos parte de la familia de la fe, hemos venido de esa clase de vida. Todos estos pecados tienen su raíz en el egoísmo, en la autogratificación. Y este pasaje conecta la santidad, la santificación, el temor de Dios con el amor puro, genuino entre los hermanos. Y Pablo ya advertía los peligros de nuestra vieja manera de vivir. Pablo trató de algo que puede pasar en la iglesia y entre hermanos. La santificación es la mortificación de lo que fuimos, de nuestra vieja manera de vivir. La vida antigua que ellos tuvieron podría aparecer y podría ocasionar tropiezos en la iglesia de Cristo. Pablo lo trató en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, cuando dijo: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Observen lo que dice Pablo: y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Pablo habló de estas cosas a una iglesia muy nueva. Dice: yo ya les enseñé estas cosas. Pablo anticipaba que esto podía suceder y les advirtió y les enfocó en el carácter santo de Dios y cómo Dios toma muy en serio cuando hay abusos dentro de la congregación. Y lamentablemente en la historia de la iglesia hay tantas historias de abuso y de tropiezos. Pedro aquí enfatiza la contracara, el amor sincero de hermanos. Dice allí: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, de corazón puro. El amor requerido por Dios en su iglesia solo es posible por personas nacidas de nuevo. Pedro vuelve a exaltar
la maravillosa obra que Dios había hecho en ellos y en nosotros. Porque es el fundamento donde todo se construye, donde todo se edifica. Versículo 23, pues habéis nacido de nuevo. Es decir, son responsables porque están capacitados y están capacitados porque Dios obró un milagro en ustedes. Un nacimiento espiritual y milagroso. Dice allí, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, no como el primer nacimiento, sino que este segundo nacimiento es incorruptible. En Juan 3, Jesús nos dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, el nuevo nacimiento abre nuestros ojos para ver el reino de Dios y nos introduce en el reino de Dios. Pero agrega algo más, Pedro, y maravilloso, dice, un nacimiento producido por la palabra de Dios. Palabra que actuó en nuestras vidas, versículo 23, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Qué maravilloso pensar que es la misma palabra de Génesis. Dios habló y fueron hechos los cielos y la tierra por esa palabra, y por esa misma palabra y por el poder de la palabra que actuó en nosotros, nos dio este nuevo nacimiento, esta nueva vida. Este nuevo nacimiento hace posible que los creyentes se relacionen de una forma que no se podrían relacionar sin esa obra de parte de Dios. Es el amor que viene de Dios, que nos ha dado un corazón puro, transformado para amarnos así. Y no es solo un cambio de conducta, es un cambio de corazón. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación de Dios. Un nuevo corazón para poder amar, un nuevo poder. Y esto no es una obra de autorreforma, de autoayuda o de superación personal. Esto es un milagro de Dios. Personas totalmente egoístas ahora transformadas en personas amorosas. No hay poder en el hombre para cambiar el corazón. Por eso dice el versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor. No hay poder ni gloria en nosotros. Fue una obra de Dios en nosotros. Todo comenzó, observen, cuando obedecimos la verdad. Y la vida cristiana debe continuar de esa misma forma. En obediencia a la verdad, nuestras almas seguirán en ese proceso de santificación. La verdad seguirá actuando en nosotros. Por lo tanto, las pruebas, el sufrimiento, las amenazas no deberían alterar nuestra forma de vivir. Mis aflicciones no deberían cambiar mis prioridades, pero tristemente lo hacemos. El Evangelio, hermanos, no cambia cuando yo sufro, sigue siendo el mismo. Dice el versículo 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuánto nos cuesta entender esta verdad en la práctica? El Evangelio no ha cambiado. Cuando sufrimos, se presenta esta amenaza. Desplazar a Dios del centro, justificamos nuestro egoísmo, dejamos de servir, abandonamos nuestras prioridades, dejamos de orar, dejamos la palabra de Dios y comenzamos sutilmente a pecar. Esta es nuestra realidad y el peligro en el cual siempre nos vamos a encontrar. Y este es el mensaje justamente de Pedro, que evitemos actuar de esa forma, porque la vida no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su gloria. Si se tratara de nosotros, sería una vida vana. Por eso la Escritura le llama vanagloria. Dice allí, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba,
no podemos caer en el pecado de ensimismarnos cuando sufrimos las pruebas. No deberíamos. Versículo 22 dice, amaos unos a otros entrañablemente. Esa palabra comunica la idea de intencionalidad. Intencionalidad. La idea es planear mi vida de tal forma que yo pueda bendecir a otros. Pero naturalmente nosotros programamos nuestra mente y anticipamos cómo otros van a bendecirnos a nosotros. Cuando la Escritura dice que es al revés, nuestro amor debe ser planeado hacia otros. Requiere una convicción de nuestra parte. ¿De qué se trata la vida cristiana? De bendecir a otros, de planificar, de ser intencionales, de cómo yo puedo mostrar el amor de Dios a otros. Pero la realidad es que cuando sufrimos nos ensimismamos y perdemos el impacto de bendecir a otros. También dice allí que el amor fraternal no debe ser fingido, debe ser auténtico. Requiere un esfuerzo, pero que requiera un esfuerzo sin la compañía de los sentimientos no significa que no sea sincero. No significa que somos hipócritas cuando hacemos ciertas cosas sin sentirlo. Lo ideal es sentir el amor de Dios, pero a veces no hay un amor más auténtico que hacer cosas que sabemos que Dios quiere que hagamos, aunque no lo sintamos. Servir en amor a otros es un privilegio y también es un deber fundamental de la familia de la fe, aun cuando pasamos pruebas. Las pruebas intentan quitarnos esa forma de vivir, esa forma de ver la vida cristiana. Y es lo que Pedro quiere enfatizar. Me encanta el pacto de miembros. Quiero concluir pensando en algo que todos nosotros que somos miembros de la iglesia hemos decidido vivir en comunidad. Y leo, decidir cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal, recordarnos mutuamente en oración, ayudarnos unos a otros en las enfermedades y en los infortunios, cultivar la simpatía y cortesía cristiana, ser tardos en ofendernos y estar abiertos y con un espíritu humilde para la reconciliación y el perdón. Pedro dice que bajo esta atmósfera de hostilidad de parte de Roma, no deberían cambiar sus vidas como cristianos. Deberían seguir amando, deberían seguir teniendo temor de Dios, deberían continuar en ese proceso de santificación y en tiempos de prueba, ama a la iglesia. Creo que el mensaje es ese, creo que el mensaje es claro. Versículo 25 dice, y esta es la palabra que os fue predicada. Pedro dice, esta es la palabra de Dios. Lo que acabo de decirles es la palabra de Dios, es lo que ustedes escucharon desde el principio y es lo que deben continuar practicando, no importa que las circunstancias hayan cambiado para la iglesia. El imperio cambió, pero Dios no cambió. La iglesia debe seguir ese curso. No debemos deslizarnos, no debemos vivir egoístamente. Amemos así a los hijos de Dios. Versículo 22. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y hermanos, necesitamos al Señor para amarnos así. No podemos amarnos así por nuestros propios recursos. Pidamos al Señor que nos llene de su amor, que renueve nuestros afectos por Él y por su pueblo. Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor, tenemos que mirar a Cristo una y otra vez. Debemos mirarlo a Él, cómo Él amó a su pueblo hasta el fin. Debemos verlo a Él, amándonos a todos nosotros allí en la cruz. Señor, no hay un amor más grande, el de la cruz.
del Cordero de Dios, que derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Padre, nos has perdonado tanto. Deberíamos amar mucho, como dice tu palabra. Señor, ayúdanos a que como una comunidad de gracia podamos mostrar esa gracia en nuestros afectos por los hermanos. Señor, gracias porque hemos nacido de nuevo para poder amarnos así. Y en esto conocerán que somos tus discípulos si nos amamos así. Señor, obra en medio de nosotros por medio de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Ven a ver el gran misterio que en el cielo comenzó, el más digno de los seres, de criatura se vistió, visitó nuestras tinieblas, su luz pura reveló. Ven a Cristo el Rey de Gloria, rescatando al pecador. Ven a ver el gran misterio, el Rey Dios es a la vez el Adán que vino luego, el cumplimiento de la ley. Fue tentado como todos, mas el mal no le venció. Proclamando está escrito, resistió al tentador. Ven a ver el gran misterio, el Creador en una cruz, en lugar de pecadores arruinados ante Dios. Dan el precio allí pagado para nuestra redención. El Cordero victorioso, mucho pueblo allí llegó. Ven a ver el gran misterio, la muerte se enseñoreó, mas no pudo detenerlo, de la tumba se ausentó. Firme está nuestra esperanza, puesta en su resurrección. Algún día le veremos, dando eterna adoración. Firme está nuestra esperanza, puesta en su resurrección. Algún